amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en su programa Conexión Empresarial, ahora convertido en Política en Conexión, solo por 3 eventos, que serán 3 foros que tendremos. Y hoy los saludamos una tarde más desde la capital de la fresa, desde Irapuato, Guanajuato, aquí en las instalaciones del Hotel Hudson. Toño, como siempre, un gusto saludarte. Muchas gracias, Juan Elías. Comentarles, uno de los principios de Coparmex siempre se ha caracterizado por impulsar la libertad de los seres humanos y por tener un país democrático. Por eso es motivo que en Coparmex Irapuato les damos la bienvenida aquí a este primer foro de ciudadano, donde estamos presentando a la ciudadanía a los candidatos a diputados federales por el Distrito 9 y por el Distrito 15. Les damos la bienvenida a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos y a los candidatos que aceptaron la invitación y que tuvieron ese afán de transparencia, de democrático, de presentar su 3 de 3. Bienvenidos a los 7 candidatos que están aquí presentes para exponer sus ideas. Así es, Toño. Es correcto, 7 candidatos de diferentes partidos políticos, creo que bien representados. La sociedad hoy ocupa de estos foros, de estos espacios donde el candidato pueda expresarse, pueda manifestar su plataforma, pueda manifestar sus ideas. Este es un foro de libre idea, no es un debate como se ha comentado, no es un debate, es un foro donde esperamos escuchar propuestas concretas y sobre todo compromisos, porque aquí saldrán los próximos actores, Toño. De este foro tendremos a nuestros representantes en quienes depositaremos nuestro contrato social para que yo les ceda mi libertad individual para que ellos me representen colectivamente en el Congreso. No es una cosa menor, la voz de ellos será la voz nuestra mañana en el Congreso. Así es que es fundamental que los conozcamos y que ellos nos puedan decir cuál es la plataforma y los objetivos que persiguen. Sí, así es, Juan Elías, lo acabas de mencionar muy bien. Ellos son nuestros representantes y hoy en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando en cuestión sanitaria, en cuestión de seguridad, en cuestión económica, un diputado federal llega a tener una relevancia muy importante que la mayoría de los ciudadanos no conocen. Es por eso uno de los objetivos de Coparmex Irapuato, el promover la democracia y la participación ciudadana. La participación ciudadana para que lleguen y nos conozcan al candidato, sus propuestas y lo que pueden hacer por cada uno de los ciudadanos. Y también otro objetivo muy importante es promover y difundir la transparencia en el ejercicio de sus funciones a los gobernantes. Nuestro país está pasando por un gran proceso y el futuro diputado, futuro gobernante debe ser muy transparente. Por eso aquí el objetivo es que se presenten y que a la vez tengan su declaración 3 de 3. ¿Qué es la 3 de 3 que tanto mencionamos? Una declaración donde cada uno de los candidatos presenta su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración fiscal. Esto por ley, cada funcionario hasta tercer nivel lo debe de hacer. Un candidato no es obligado, sin embargo, siendo congruentes con la dirigencia de Coparmex, que hace 6 años fuimos en Coparmex, pieza fundamental para que se quedara eso como ley, que se pusieron hace 6 años en el Senado nuestros compañeros de Coparmex Nacional y forzaron a que esa ley se autorizara. Entonces hoy por congruencia estamos invitando a que los candidatos, los aquí presentes, ya presentaron su 3 de 3 y fue el único requisito que les pedimos para estar en este foro. Si los demás no pudieron cumplir con eso, pues ya la transparencia ya dio una mala señal. Es correcto, Toño. Yo creo que este ejercicio es un ejercicio también de buena voluntad,
de una enorme disposición. Y si te parece, vamos a saludar a cada uno de los candidatos que nos acompañan el día de hoy en este foro. Debo comentar que previamente fueron sorteados los espacios, es decir, cada candidato se encuentra en el espacio que ocupa gracias a que hubo un sorteo previo con la presencia de todos sus representantes. Saludo en primer término del Partido Acción Nacional, en representación o candidata por el Distrito 15, a Itzel Valderas. Bienvenida, Itzel. En el segundo lugar, que le tocó de sorteo, presentamos a Hugo Villaseñor, de Movimiento Ciudadano por el Distrito 15. Hugo, bienvenido. Nos acompaña del Partido Acción Nacional, representando al Distrito 9, Jorge Alberto Romero Vázquez. También nos acompaña Iván Ponce, de Movimiento Ciudadano por el Distrito 9. Bienvenido, Iván. Del Partido Redes Sociales Progresistas, candidato al Distrito 9, es un gusto saludar a Mauricio Hernández Bustamante. Bienvenido. Y le damos también la bienvenida a José Carlos Montiveller, amigo, por el partido PRI del Distrito 15. Y finalmente del Partido Morena, representante o candidato al Distrito 15 por el Partido Morena, Miguel Ángel Chico Herrera. Pues son los candidatos que tenemos, los actores que tenemos para hoy, Toño. Pues muy bien representados, ¿no? Es correcto, Toño. Simplemente daremos a conocer a la audiencia que nos sigue a través de MG Medios que este foro fue organizado por Coparmex. Se encuentran con nosotros los consejeros de Coparmex, invitados especiales de Coparmex y algunos invitados también de los candidatos. Previamente fueron sorteados, decíamos, tanto los espacios como el orden de participación. Cada una de las rondas, serán 4 rondas, fueron previamente insaculadas. Ellos obtuvieron su lugar por cada ronda y posteriormente también tomaron otra papeleta que indica el número de pregunta que se le va a plantear en cada una de sus rondas. De tal forma que fueron correctamente distribuidos de acuerdo a sus representantes el orden, el número de preguntas. Al final, la cuarta ronda será un tema libre. Ellos podrán plantearnos su plataforma, podrán darnos los datos que consideran que el electorado debe saber de cada uno de ellos. Y para esta última ronda, a diferencia de las anteriores, ellos contarán con 3 minutos. Las rondas anteriores serán únicamente 2 minutos para dar respuesta al planteamiento que se les haga. ¿Algo que se me pase, Toño? Pues agradecer a los presentes. Este ejercicio no fuera posible si no hubiera el interés de parte de la ciudadanía, por lo que yo quiero agradecer hoy primero a mis consejeros Coparmex que me acompañan y siempre me han respaldado, a la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex que está formándose, que encabeza Daniel Balboa, a los líderes de organizaciones empresariales que nos acompañan, compañeros de varias reuniones que nos encontramos, a los jóvenes promotores del voto de Sí por México, que por aquí veo algunos ya, muchas gracias por acompañarnos, por su interés de involucrarse, a los integrantes de Sí por México capítulo Irapuato, que también mucho hemos convivido y hemos trabajado por promover el voto en Irapuato, a rectores de universidades que nos acompañan y invitados de los candidatos que también nos acompañan. A nuestros patrocinadores, el Hotel Hudson, MG Medios, Elite Magazine y a todos los que nos están siguiendo por esta transmisión. Muy amables y qué gusto estar en esta fiesta democrática. Empecemos, mi estimado Juan. Así es, Toño, muchas gracias. Bueno, para dar inicio, vamos al primer corte comercial, hacemos el ajuste y regresamos con la primera ronda de preguntas ya directo con cada uno de los candidatos. Adelante. Se vale aplaudir, no estén tan tristes, sino van a decir que estamos solos.
Pues empezamos con nuestra ronda de preguntas y les hago una invitación a todos los candidatos si gustan quitarse su cubrebocas para que los empiece a identificar la ciudadanía, el público y se sientan más cómodos, ¿no? Al final, pues nada más respeten la distancia y empezamos. En la primera ronda nos toca como número 1 a Mauricio Hernández del RSP del Distrito 9 con la pregunta 9. Entonces, Mauricio, en la pregunta 9 es, ¿cuál es la visión de desarrollo social integral que tiene en mente para el municipio desde la perspectiva de la Cámara de Diputados? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Coparmex por la oportunidad que me dan de estar aquí. Antes que nada me quiero presentar así muy rápidamente. Tengo 2 minutos, pero rápidamente. Bueno, yo también soy empresario. Yo soy empresario inmobiliario y conozco perfectamente las necesidades de los empresarios. Soy microempresario. Entonces, pues también estoy de su lado, ¿verdad? Estoy de su lado y vamos a apoyar mucho a los microempresarios, sobre todo pequeños y medianos empresarios. Actualmente hemos sufrido, pues, por ejemplo, con esta pandemia, algo que no habíamos vivido. Intentamos tener un plan, un programa, metas muy claras, muy definidas de apoyo, leyes muy claras, muy definidas de apoyo a los empresarios en estas situaciones, que desafortunadamente no hay programas muy claros de apoyo del gobierno. Los programas están muy lentos y necesitamos tener créditos para los microempresarios, pequeños y medianos empresarios, pero de manera inmediata. Batallamos mucho, desafortunadamente las ventas se caen bastante, las ventas se complican en general en todos los ámbitos y nuestra visión es definitivamente los pequeños y medianos empresarios somos la base gravable de este país y necesitamos pues también en estas ocasiones pues desgraciadamente se presentan casos inéditos y necesitamos tener leyes que nos faciliten acceso a los créditos y también apoyos fiscales, porque definitivamente es complicada esta situación y necesitamos ir de la mano con los empresarios y también la Cámara de Diputados. Es muy importante tener programas, leyes muy claras, muy expeditas y muy definidas, definitivamente. Muchas gracias. Gracias, candidato. Toca el turno a la candidata del Partido Acción Nacional por el Distrito 15, Itzel Valderas. La pregunta que se sortea es la número 17 y está planteada en el siguiente término. ¿Qué propuestas tiene para reactivar la economía en México luego del escenario que enfrentamos actualmente? Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Itzel Valderas. Tengo 44 años, de profesión soy abogada, soy jefa de familia. Por 12 años pues he sido servidora pública. Y antes de continuar quisiera agradecer a Coparmex Irapuato, al señor Antonio Rivera que le preside, a todos los empresarios que hoy aquí nos acompañan. Celebro este tipo de ejercicios que fomentan la democracia en México. Me da muchísimo gusto ver a tantos jóvenes emprendedores y también empresarios y a diferentes organismos empresariales, no solamente Coparmex. Saludo con gusto también a mis compañeros candidatos. En lo particular, soy candidata a diputada federal por el Distrito 15 y vamos a responder la pregunta que nos hace Juan Elías. Es en el tema de economía. La economía mexicana tiene una de sus más grandes caídas en esta pandemia. El desplome del Producto Interno Bruto en 2020 se ha dejado sentir en prácticamente todos los sectores. Un estudio publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo, el Coneval, estima que debido a la crisis desatada por el coronavirus, hasta 9.8 millones de mexicanos, casi 10 millones de mexicanos, han caído en pobreza
debido a una disminución de sus ingresos. Tenemos que, por supuesto, reaccionar y reaccionar rápido desde el Gobierno federal y desde la Cámara de Diputados. Mis propuestas: promover por ley la recuperación económica de México para que exista recuperación y protección al empleo, incentivos a la micro, pequeña y medianas empresas e inversión, por supuesto. También por ley que se diseñe un fondo permanente de apoyo a las MIPYMES ante contingencias económicas, políticas y sanitarias. Por último, impulsar medidas legislativas, presupuestarias y tributarias para recuperar la confianza en las personas inversionistas privadas, nacionales y también extranjeras. Muchas gracias, Itzel. Gracias por tu participación. Ahora le toca el turno a Hugo Villaseñor, representante del MC por el Distrito 15. ¿Qué tal? Muy buenos días. La pregunta sería, Hugo, Buenos días, ¿qué buenas piensa tardes, perdón. de la legalización del aborto en sus diversas condiciones y circunstancias por la que ve inmersa la mujer? Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos. Me da gusto estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes a todos los compañeros candidatos. Ahí es una pregunta bastante difícil. Yo soy provida, ¿sí? Y no puedo opinar mucho al respecto porque hay una ley y esa ley la tenemos que respetar, la ley de aborto para las personas que estén en eso, ¿va? A mí la verdad me da pena que tengamos que ver esta situación, aunque mi partido tenga la visión del aborto, yo soy provida. Por lo tanto, me abstengo de contestar esa pregunta. Se los agradezco. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bien, tocaría el turno a Carlos Iván Ponce Montaño. Él es candidato por el Distrito 9 del Movimiento Ciudadano. La pregunta que te planteamos es la siguiente. ¿Considera importante desde la Cámara de Diputados regular las intervenciones ante medios de comunicación del titular del Ejecutivo y así garantizar la prensa libre de pensamiento? Antes que nada, muy buenas tardes a todos los asistentes. Gracias a la Coparmex por la invitación. Claro que tenemos que regular la participación del Ejecutivo. Estamos ante una situación en la que nuestra democracia está en riesgo y dependerá de cada de los actores, de cada una y de cada uno de los actores en este país, si queremos que nuestra democracia, lo poco o mucho que se haya construido para bienestar de este país, siga o continúe o terminemos hundidos en un gobierno totalmente autoritario, donde todas las mañanas nos estén queriendo imponer o nos quieran informar a modo para así favorecer al gobierno actual. Yo sí creo que tenemos que regular desde el Congreso de la Unión, regular la intervención de cómo se está comunicando desde el Palacio Nacional en específico, porque nuestra democracia sí está en riesgo. Yo lo único que le quiero decir a los asistentes, al pueblo de Irapuato y al pueblo de México, es que este 6 de junio tenemos que salir a participar, tenemos que salir a votar. Nuestra democracia corre un gran riesgo y dependerá de lo que cada uno que hagamos de aquí al 6 de junio. Los empresarios, históricamente, son los que arriesgan, y perdón que me esté saliendo un poquito del contexto de la pregunta, pero todo lleva una correlación. Los empresarios son los que han arriesgado su capital durante muchos años para generar empleos y obviamente el sector empresarial está en un gran riesgo de poder perder su riqueza, su patrimonio y de que los empleos se puedan perder por las malas decisiones que hoy tenemos en este gobierno. Quiero mandar mis condolencias a los familiares de las víctimas que fallecieron ayer en el accidente de la Ciudad de México. Esto nos demuestra la incapacidad, la torpeza, la ineptitud y la ineficiencia de los gobiernos que han estado hoy en día gobernando. Muchas gracias. Muy amable, Carlos Iván. Bueno, pues ahora le toca el turno a Miguel Ángel Chico de Morena por el Distrito 15.
La pregunta que toca la 19, ¿sabe cuánto es el costo mensual al presupuesto nacional de la nómina de diputados federales? Bueno, primero agradecer mucho a la Coparmex, esta invitación, Coparmex Irapuato Salamanca, a su presidente, Toño Rivera, Elías, muy bien. Decirles que esa pregunta es distinta al presupuesto que puede, no la pregunta, sino el presupuesto. La Cámara de Diputados tiene un presupuesto propio, el Congreso de la Unión, los senadores tienen un presupuesto para su labor legislativa, los diputados tienen un presupuesto para su labor legislativa. El Gobierno de México, el Gobierno de la República, cada una de las secretarías tienen un presupuesto. El Poder Judicial tiene su presupuesto propio. Como ustedes saben perfectamente, México tiene 3 poderes: el Ejecutivo, que recae en el Presidente de la República, el Legislativo, que recae en el Congreso de la Unión, la Cámara Alta, Cámara de Senadores, la Cámara Baja, Cámara de Diputados. El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es como se divide nuestros 3 poderes a nivel nacional. Entonces, pues, el presupuesto es para cada uno de estos poderes, entonces no podría dar un porcentaje porque cada poder tiene un presupuesto. Lo que sí es que la ciudadanía, los electores, nos piden a los políticos que llevemos una vida austera, que los salarios que ganan los diputados, o la dieta como se denomina coloquialmente, o los viáticos o las prestaciones, pues sean revisadas. Tenemos en México 52 millones de pobres y tenemos que revisar lo que ganan los políticos. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Toca el turno al representante del Partido Acción Nacional por el Distrito 9, Jorge Alberto Romero Vázquez. La pregunta que se te plantea es la siguiente. ¿Consideras que si un partido obtiene una mayoría hegemónica en la Cámara, estarían en riesgo instituciones como el INE, TRIFE, Suprema Corte de Justicia de la Nación, INAI, entre otras? Bueno, muy buena tarde a todos y a todas. Estoy muy contento de poder estar aquí en este tipo de foros ante empresarios. Que créanme, votar por el PAN también significa eso. Votar por el PAN significa votar por la inversión, votar por los negocios, votar por el empleo. Y muchísimas gracias, Toño, Juan, por la invitación. Este tipo de foros precisamente enriquecen la democracia. Y eso es lo que el día de hoy venimos a pelear. Hoy estamos ante una situación en donde tenemos a lo que hemos denominado hoy que quiere trabajar o encaminarse al poder absoluto. Una persona que quiere tomar todas las decisiones, concentrar el poder. Está en una cuestión centralista y eso no lo vamos a permitir. Por supuesto que estoy en contra de la hegemonía de un solo partido y agradezco mucho sobre todo a los valientes como magistrados, a algunos jueces que le han dado reversa a muchas situaciones que ha puesto lo que yo le denomino el morenavirus. Ha atacado y ha perseguido a distintos jueces por ir en contra, por ejemplo, de la reforma energética. Últimamente también en una situación en donde se le dio revés 3 veces al presidente. El primero, en la cuestión de un candidato de Morena, candidato a gobernador de Guerrero, un candidato de Michoacán, Morón, también candidato a gobernador. Y la tercera, el tema de la sobrerepresentación, que es algo que no se debe de permitir y también ya se le dio vuelta atrás. Pero ¿qué depende? Depende totalmente de nosotros. La cura o la vacuna del morenavirus la tienes tú, la tiene tu voto, la tiene este 6 de junio votar por una oposición. En Guanajuato, el Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias. Pues ahora toca el turno a José Carlos Montiveller, del PRI, por el Distrito 15.
y le toca la pregunta 10. ¿Cómo ayuda su propuesta en la problemática que estamos pasando actualmente en el tema de la seguridad en el municipio? Buenas tardes, muy agradecido otra vez con ustedes, ver caras de amigos. Rápidamente, José Carlos Montiveller es un empresario irapuatense nacido aquí que hemos participado ayudando a mucha gente a través de la familia. Soy ingeniero civil, contador público, tengo 5 maestrías, hablo 3 idiomas. No lo digo por presunción, sino que yo creo que los chavos hoy en día me hacen esa pregunta. ¿Quién debe ir a representarnos y saber qué conocimientos tiene cada quien? Que estamos cansados de que llegue gente nada más a tomar decisiones. En cuanto a esto, la seguridad, hacíamos un ejercicio muy bueno, que lo acabo de ver ahorita, estudié en la universidad, la famosa pirámide de Maslow, donde dice que los individuos cuando tienen desde su base la seguridad de alimentación, de vestido y de vivienda, tienen una vida cómoda. Si nosotros como diputados no les estamos dando la certeza de un salario digno, no les estamos dando la certeza de educación que lo establece la Constitución, que todo mexicano tiene derecho a la educación y el gobierno tiene la obligación de dárselas, entonces, ¿cómo podemos empezar a crear conciencia? Todo debe de partir de los valores de la familia. Si nosotros logramos esto, lo que estamos creando en nuestra sociedad son gente responsable, gente que no ve a su papá que esté sufriendo por llevar la comida. Porque la seguridad no se trata de enfrentar a los buenos con los malos, que normalmente siempre los buenos son los que salen perdiendo, ni agarrarnos a matar maleantes. Yo creo que como sociedad debemos de tener mucha injerencia, debemos nosotros como diputados buscar las condiciones de cada uno de los mexicanos. Hoy que he caminado muchas calles, de veras, es imposible que haya gente que no tenga ni para comer. ¿Cómo les vamos a dar una seguridad si nosotros como políticos no les damos las herramientas? Gracias. Gracias, José Carlos. Con esto mandamos a corte y continuamos en unos minutos. Rapidito. Bien amigos, muy buenas tardes, gracias. Regresamos ya a nuestro segundo bloque de intervenciones. Vamos rápido, se está yendo ágil el foro y esa es la intención. Tocará el turno de esta segunda ronda aperturarlo al candidato del Partido Acción Nacional por el Distrito 9, Jorge Alberto Romero Vázquez. Adelante Jorge, y la pregunta que te planteamos es la siguiente. ¿Consideras que el servicio de salud que se proporciona a los mexicanos actualmente con el INSABI es adecuado? ¿Y qué propuestas harías al respecto? ¿Se escucha el micro? ¿Está abierto? Vamos a darle reset al counter, por favor. Vamos a checar un pequeño ajuste. Si quieres hablamos para ver si... Ya 1, 2, 1, 2. Bien. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias. Aquí de nueva cuenta en esta segunda ronda. Muy contento de poder estar aquí.
El tema de salud, créanme que es una de las situaciones que nuestro partido, un servidor, se va a enfocar mucho más. Hemos estado caminando por muchas calles y no solamente las de Guanajuato, este distrito tan bueno también, el que me toca, el distrito 9, toda la zona norte de Irapuato y también todo el municipio de Silao, que se caracteriza por gente buena, noble, trabajadora y sobre todo por este constante crecimiento económico. Pero el tema de salud me gustaría dividirlo en dos grandes partes. La primera, tenemos a un presidente que no le interesa la salud de los mexicanos, desde el punto de vista en que desde el punto de vista que no promueve el uso de cubrebocas y que hoy nos tiene en primer lugar de letalidad a nivel mundial. También nos tiene en el primer lugar en número de fallecidos de las personas que se dedican al sector salud. Y esto es impermisible, porque según estudios de la Universidad de California, hoy por hoy existen más de 400,000 fallecidos en México, que de ellos 190,000 se pudieron haber prevenido. Y para mí eso es imperdonable. Y la segunda parte que me gustaría comentarles en tema de salud, pues es referente a lo del Seguro Popular. Hoy, sí, realmente lo que más nos pide la gente es el regreso de este gran servicio que atacaba dos puntos principales. El primero, por supuesto, la salud de los mexicanos, y que hoy varias personas o padres de familia que quieren llevar a sus hijos a tratar el tema, por ejemplo, del cáncer, no lo pueden hacer. Y diferentes situaciones también en cuestiones de enfermedades. Hoy eso debe de terminar. Debemos de hacer un contrapeso real y equilibrios en favor de la salud de México, que regrese el Seguro Popular a nivel nacional. Gracias. Bueno, pues ahora le toca a nuestro amigo Hugo Villaseñor del MC del Distrito 15. En la pregunta 2, Hugo, Bueno, ahí está. ¿Son necesarias las reformas en materia de seguridad tanto para ayudar a los elementos con los subsidios y la ley que el delincuente dure años encerrados? ¿Sí o no y por qué? Sí, claro, es muy necesario las reformas, pero aquí tenemos que ver dos aspectos fundamentales, lo que es la corrupción y con lo que es la impunidad. ¿Sí? Y también tenemos que ver lo que es el hartazgo de la sociedad. Nosotros hemos caminado muchas colonias, muchas calles, y nos hemos encontrado que la sociedad pide a gritos que se corrija este problema. Y este problema no se va a poder corregir si no vamos al fondo del asunto. Y el fondo del asunto se encuentra precisamente en nuestras familias, en el seno familiar, en las colonias más vulnerables, entre la gente que tiene menos recursos. Ahí es donde está el problema. ¿Sí? Si no tienen educación, acceso a la educación, si no tienen acceso a créditos, si no tienen acceso a diversión, si no tienen acceso a buenos trabajos, ¿cómo van a poder ellos estar viviendo? Aquí vemos mucha pobreza. Irapuato tiene dos Irapuatos. Los dos Irapuatos son completamente diferentes, el Irapuato rico y el Irapuato demasiado pobre. Hay colonias que no tienen ni siquiera agua, pavimentación, drenaje, no tienen diversión, no tienen nada. ¿Cómo es que vamos a poder sacar a esas personas de esas situaciones? Tenemos que participar en sociedad, solamente así se va a poder resolver. Hay un fondo, el ramo 36. Ese ramo 36 establece claramente la cantidad de dinero que hay para compra de armas, helicópteros, todo ese tipo de situaciones. Pero si no tenemos que no haya la corrupción como está sucediendo en el estado de Guanajuato, donde tuvimos 5 helicópteros acabamos de rentar, y hasta dentro de 5 años vamos a poder saber cuánto es la renta de esos helicópteros. Eso es transparencia, eso es solucionar un problema. Se me hace que eso no es así. Muchas gracias, candidato. Bien, toca el turno a Carlos Iván Ponce Montaño de Movimiento Ciudadano. La pregunta será la número 18 y se la planteo. ¿Es posible erradicar la corrupción considerando que en nuestro país
¿se le ha llegado a determinar incluso como algo cultural por parte de nuestra sociedad? Claro que se puede erradicar la corrupción en el país. ¿Cómo la vamos a erradicar? Y aquí le tenemos que entrar todos. Si Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República fue por un hartazgo social, por las malas decisiones y los malos gobiernos que hubo en su momento. Por eso llegó Andrés Manuel, por un hartazgo social, por la corrupción, por la impunidad, por todo lo que ya sabemos. También nosotros, como sector empresarial, como sociedad, somos responsables de la llegada de Andrés Manuel. ¿Qué tenemos que hacer para impedir ese tipo de gobiernos? Entrarle todos al juego, todos, generar un contrapeso. Tenemos que combatir la corrupción, regresar, voltear a ver a la ley educativa. De entrada, tenemos que voltear a ver a las escuelas, generar programas de prevención con los niños. Esto no va a ser en el corto tiempo, no vamos a ver un resultado al corto tiempo, ni teniendo a todo el ejército ni a todas las fuerzas armadas en las calles. Esto lo vamos a ver en el mediano y largo plazo, pero un trabajo en conjunto con todos los gobiernos, con la sociedad y con el sector empresarial. Les decía, tenemos que voltear a ver a la ley educativa, donde tenemos que empezar a generar clases de valores, de principios que se perdieron en el 2000 con la entrada de Vicente Fox. La clase de civismo la quitó y eso generó a lo largo de estos años una pérdida de principios y de valores y la falta de responsabilidad o de empatía por parte de los gobiernos. ¿Cómo la vamos a erradicar la corrupción? Trabajar de la mano todos, generar espacios en las colonias, en los municipios, en los estados, espacios para que los jóvenes puedan tener acceso a programas culturales, a programas deportivos, y solamente así vamos a empezar a erradicar la corrupción. Esto no va a ser en el corto tiempo, van a pasar muchos años, pero tenemos que hacerlo ya. Es urgente que todos los actores le entremos al juego. Gracias, Iván. Pues le toca hoy el turno a Miguel Ángel Chico, de Morena, por el distrito 15. Con la pregunta 15. ¿Sabe cuál es la principal función de un diputado federal y cuál sería su compromiso social de llegar a ser electo por el voto ciudadano? Sí, claro, la principal función de un diputado federal es evidentemente legislar, crear, modificar, extinguir leyes. Junto con el Congreso de la Unión puede también modificar la Constitución, nuestra máxima ley, la ley suprema que es la Constitución que rige a nuestro país. La otra gran tarea de un legislador federal, de un diputado federal, es la gestión. Por eso en Irapuato debemos de buscar en esa gestión, de lograr el triunfo electoral, pues volver a hacer o rescatar el Paraolímpico, hacer ese gran puente que necesita la comunidad de la Soledad para darle movilidad y rescatar vidas, apoyar a las jefas de familia y que tengamos, junto con la Federación, los tres órdenes de gobierno, una gran coordinación para regresarle la seguridad a Irapuato. Evidentemente, muchas veces se confunde la labor de un diputado federal. Digo evidentemente porque vamos por las calles de Irapuato y nos piden pavimentación, nos piden drenaje, agua potable, alcantarillado. Esa es una gestión que debemos de realizar ante las autoridades correspondientes, pero la labor primordial es legislar, hacer con nuestras leyes, con nuestras iniciativas, una mejor legislación para México, para Irapuato, evidentemente, para Guanajuato. Un legislador debe ser un ejemplo para la ciudadanía. Un legislador debe salir a las calles de Irapuato, de su estado, del país, con la frente en alto, con el deber cumplido de, con esas iniciativas, con sus propuestas, cambiar a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Toca el turno a Mauricio Hernández Bustamante, del partido Redes Sociales Progresistas. Te hago el planteamiento que tiene la pregunta número 9, Mauricio. Dice, ¿cuál es la visión de desarrollo social integral que tienes en mente
para apoyo concreto al municipio de Irapuato desde la perspectiva de la Cámara de Diputados? Nuevamente, buenas tardes. Sí es muy importante que tengamos mucha comunicación, porque desgraciadamente pensamos, yo soy de tal partido y el candidato a presidente municipal o el candidato a diputado o el diputado local son de otros partidos. No hay cohesión, no hay comunicación, no hay equipo. Desgraciadamente sucede eso. Entonces, para mí es muy importante que apoyemos de yo llegar a ser presidente, pero de llegar a ser diputado federal. Yo voy a estar totalmente en comunicación y sintonía con los presidentes municipales que integran el municipio de Irapuato y el municipio de Silao. Definitivamente en la campaña hemos hecho recorrido por muchas partes del distrito 9, que es Irapuato y Silao, y hemos notado, algo que muchos negocios han cerrado, muchos negocios están vandalizados, no hay apoyos, no hay programas. Yo mismo como ciudadano he gestionado trámites municipales, trámites estatales, y todo está muy lento, es muy tardado. Entonces necesitamos ir en sintonía, que haya equipo, independientemente de los partidos políticos, independientemente de las ideas. Tenemos que integrarnos, porque somos un país, somos un estado, somos un municipio, somos mexicanos, y necesitamos ir todos en equipo, hacer equipo. No queda de otra, porque la situación es compleja, es difícil, y tenemos que estar muy unidos. Mi frase, mi eslogan, mi hashtag dice unidos para avanzar, y escogí esta frase porque vemos que muchas veces no hay unidad. Desgraciadamente no hay unidad. Entonces es algo que yo voy a promover mucho, la unidad y el equipo entre todos, el gobierno y los ciudadanos de mi distrito. Gracias. Le toca ahora el turno a José Carlos Montiveller, del PRI del distrito 15. Y la pregunta, Carlos: ¿cuál sería la propuesta para la reactivación económica en conjunto con el Ejecutivo? Bueno, es una de las propuestas que más he hecho hincapié. Yo creo que como empresarios tenemos que primero incentivar a la parte económica de este país. He estudiado es incentivar a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de esquemas fiscales, para que podamos en un momento dado aumentar el salario mínimo. El salario mínimo hoy sí se subió, pero están subiendo los precios. O sea, es inaudito que se jactan de que suben el salario mínimo, pero nos sigue subiendo el precio de la gasolina, el precio del gas, lo que le está pegando a la gente. Y ojo, los precios internacionales no han subido, son puros impuestos. Este gobierno está teniendo una tasa impositiva muy fuerte hacia los productores y a la gente que genera la economía en este país. Viene una fuerza de jóvenes pujante, que es triste ver que ahorita jóvenes de entre 29 y 39 años hay una deserción y un desempleo de arriba del 6.8%. Son jóvenes que apenas van empezando, que fueron despedidos de la empresa donde trabajaban, o que simplemente por la pandemia tuvieron que cerrar su negocio. No se vale. Creo que como diputados, como gente que vamos a tomar las riendas de este país, tenemos que buscar el apoyo a esa fuerza laboral, el apoyo a los empresarios, micro, pequeñas y medianas empresas. Caminar por los tianguis es tristísimo, es ver cómo jefas, madres de familia con niños, microempresas se la juegan todo el día, y que uno como candidato oiga que hay autoridades que se llevan su carrito, que se llevan su mercancía, que porque no tienen para pagar un piso. No se vale. Creo que como sociedad, como empresarios, tenemos que ver a una sociedad muy, muy lastimada. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Toca el turno para cerrar esta segunda ronda a la candidata del Partido Acción Nacional por el Distrito 15, Itzel Josefina Valderas Hernández. Te hago la última pregunta, Itzel, que te toca a ti para cerrar. ¿Qué propuestas tienes para resguardar lo suscrito en el Pacto Federal
concretamente en lo relativo a los actos de inconstitucionalidad. Gracias, Juan Elías. Bueno, pues nuevamente, hola a todos, saludo con mucho gusto a todas las personas que están siguiendo la transmisión de este foro organizado por Coparmex. Es para mí un placer estar con todos ustedes y bueno, decirles, soy Itzel Valderas, soy candidata a diputada federal por el Distrito 15. Este distrito comprende toda la zona sur de la ciudad, centro de la ciudad y zona sur, en promedio son 180,000 votantes, son 200 colonias donde me está tocando hacer campaña y también 60 comunidades. Así que sobre el pacto me hablabas para mantener la constitucionalidad. Sí, sobre los actos de inconstitucionalidad. Sobre los actos de, bueno, es un tema que ahorita está haciendo mucho eco en el país, dado todas las decisiones y actos que está emprendiendo pues nuestro titular del Ejecutivo Federal. Está de alguna manera tratando de violentar nuestra Constitución. También está intentando socavar lo que son nuestras instituciones, está también tratando de poner en tela de juicio todo lo que tiene que ver con nuestra democracia y yo creo que como mexicanos debemos de tener primero y antes que nada honestidad y tenemos que tener un respeto por todo el avance que se lleva en la historia de México, todo lo que nos ha costado mantener a las instituciones de pie, a las instituciones sosteniendo a nuestro país. Hay muchas vidas que se han perdido en la historia de México para lograr todas estas conquistas y no se vale que una persona o un partido político llegue y haga esto con lo que está haciendo precisamente con México. Entonces, ¿qué propongo? Simplemente honestidad. Le pido honestidad a nuestro presidente de la República y le pido también honestidad a todas las personas que conforman la Cuarta Transformación. Muy amable, muchísimas gracias. Contigo cerramos. Vamos a hacer nuestro siguiente corte comercial. Seguimos en Política en Conexión a través de MG Medios, un programa en vivo, un foro en vivo desde Irapuato para todos ustedes. Regresamos enseguida. Pues damos inicio a nuestro tercer bloque de preguntas ya y en esta ocasión le toca al candidato Iván Ponce del MC por el Distrito 9. La pregunta que te toca, Iván, es ¿qué cambiaría para que los ciudadanos tengamos más seguridad y tranquilidad y que se aplique la ley de manera justa y transparente? De entrada, ¿qué cambiaría? De entrada cambiaría la cuarta T, para tener más tranquilidad todas y todos los mexicanos, con urgencia, es lo que requiere este país. Una democracia sana,
una democracia libre, donde la libre expresión la sigamos teniendo no como estaba antes, pero sí mejorarla mucho más a como estaba. Tenemos que trabajar todos como sociedad. Hay grupos, asociaciones civiles que hacen un gran trabajo en el país para defender las causas sociales, para defender la democracia en nuestro país. Hay varias asociaciones y organizaciones en todo el país moviéndose y lo tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguir alzando la voz. Tenemos que cambiar para que los mexicanos tengamos tranquilidad. Tenemos que tener gobiernos sensibles, gobiernos cercanos a las y los ciudadanos, que sean empáticos con la población, no que se tomen las decisiones de una sola persona y que tengamos a un puñado de personas levantándole la mano todos los días en el Congreso de la Unión. Se tiene que razonar las propuestas que haga el Ejecutivo Federal, no por defender a su rey, a su amo. Tenemos que defender las causas sociales, las propuestas las tenemos que analizar, las propuestas que haga cada bancada, escuchar a todas las propuestas de las diferentes fuerzas políticas, porque en todas las fuerzas políticas hay buenas propuestas, ya sea de Movimiento Ciudadano, de Acción Nacional, del PRI, pero no todo se tiene que enfocar en la cuarta T, créanme que no. Si queremos preservar nuestra democracia, nuestra tranquilidad como mexicanos y como mexicanas, tenemos que voltear a ver una tercera vía, y esa tercera vía es Movimiento Ciudadano. En Nuevo León les quiero decir que con Luis Donaldo Colosio vamos a la cabeza y vamos a ganar. Con Samuel García va a ganar la gubernatura del estado de Nuevo León. Voltean a ver al estado de Guanajuato. En Movimiento Ciudadano hay perfiles. Iván Ponce, candidato a diputado federal por el Distrito 9. Gracias. Muchas gracias, candidato, qué amable. Bien, previo a la siguiente pregunta, es importante señalar que está muy activa las redes sociales. Nos disculpamos en esta ocasión, en el programa no vamos a poder transmitir las preguntas o los comentarios. Sin embargo, déjenlos, por favor. Gracias por participar a través de las redes sociales que están en las multiplataformas de MG Medios. Ya en su oportunidad las procesaremos y las haremos llegar a los candidatos. Bien, continuamos con el siguiente participante, Jorge Alberto Romero Vázquez, del Partido Acción Nacional por el Distrito 9. La pregunta es la siguiente: ¿es necesaria una iniciativa de ley que permita a los cuerpos de seguridad pública se les autorice llevar su arma de cargo a su propio domicilio? Bueno, a mí me gustaría ir de lo general a lo particular. Creo firmemente que el tema de seguridad se divide en dos partes fundamentales. La primera es el tema reactivo y la segunda, que es donde más un servidor se puede meter, que es en el tema de prevención. En el tema de reacción, sí me gustaría comentar que se ha hecho mucho en Guanajuato. Podemos decir que tenemos los policías mejores pagados, que se necesita hacer también más. Se necesita trabajar, por ejemplo, también en los turnos de los policías, que a veces son muy demandantes. Y, por supuesto, trabajar mucho en la capacitación de los mismos. Aquí me refiero mucho también a tener estrategias focalizadas, principalmente a lo que atiende a las localidades, pero también con una estrategia nacional que hoy no existe. Una estrategia nacional que está basada en caprichos, que está basada en ocurrencias, como lo es el caso de abrazos no balazos, los voy a acusar con su mamá, cosas que no nos están llevando a ningún lado. Y por supuesto se debe de trabajar mucho en la persona, en quién está detrás del uniforme del policía y por supuesto ir por lo mejor de ellos, por la familia, porque un policía bien atendido es un policía también que va a trabajar por lo mejor de todos nosotros. En la parte preventiva, que también es como quisiera abordar la pregunta, la parte preventiva me gustaría meterme mucho en la cuestión de jóvenes en cuestión de que ningún niño adolescente pruebe una gota de alcohol antes de los 16 años, la convivencia familiar, el efecto de pares, de que con quien se junte tu hijo, así va a ser tu hijo, y una política igualitaria en tema de deporte y de cultura. Pero principalmente aquí lo que me gustaría comentarles es que debemos de trabajar muy fuertemente en la cuestión de la corrupción, no ir en contra de la corrupción. Esto es fundamental para que todos los mecanismos y también las tres esferas de gobierno estemos trabajando por el bien de la seguridad. Gracias. Le toca el turno a Carlos Montiveller, del Distrito 15, por el PRI. La pregunta que te toca, Carlos:
¿Cuál es su opinión respecto a los diputados plurinominales? ¿Deben continuar o desaparecer? ¿Y por qué? Fácil, hay que desaparecerlos, ¿por qué tener una carga? Yo creo que un diputado debe de ganarse el puesto, debe de hacer su campaña, debe de sensibilizarse, que es lo que está haciendo hoy su servidor, sensibilizarme con cada una de las partes. Creo que el que debe de llegar al voto debe de llegar convencido de que va a ir a ayudar a la gente. Es inaudito que en una democracia como la que tenemos en México haya una cantidad enorme, 200 diputados plurinominales, que al final le cuestan al erario. Hoy por hoy es indignante tener tanto diputado y sobre todo tocando el tema. Que el día de hoy haya un partido en el poder con una mayoría que lamentablemente están siendo, con el respeto de los presentes, están siendo títeres de un señor que todos los días ese sí se levanta viendo cómo va a fregar a su país. No se vale lo que estamos viviendo, no se vale la inseguridad que estamos teniendo, no se vale tantos jóvenes con sus carreras truncas, no se vale tantos jóvenes deseosos de crecer, de creer en su país, que el día de hoy no tengan oportunidades. Eso no se vale. Y no se vale que hoy tengamos mayoría en el Congreso con gentes accediendo a los caprichos del señor presidente. Yo creo que debemos de veras legislar y que se baje esos 200 diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Toca el turno a la candidata del Partido Acción Nacional por el Distrito 15, Itzel Josefina Balderas Hernández. La pregunta que te planteamos es la siguiente. ¿Qué estrategias propones o tienes en tu propuesta para combatir la delincuencia, que es un mal que aqueja actualmente a la sociedad de manera común? Bueno, el tema de la delincuencia. Me da mucho gusto ser candidata a diputada federal porque considero que los delitos de alto impacto que se cometen en Guanajuato tienen mucho que ver con la federación. Yo no concibo abordar este tema sin abordar, por ejemplo, el tráfico de armas, el narcotráfico. No lo concibo. Son temas directamente relacionados con la federación y siempre estaré abogando porque haya acciones estratégicas conjuntas. Los 3 órdenes de gobierno, la Constitución en su artículo 21 estipula cuál es la competencia de cada uno de los órdenes y es muy clara la Constitución, simplemente cada orden debe hacer lo que le corresponde. Ahora, estamos muy entretenidos viendo si al menos en el estado de Guanajuato o en México qué lugar se ocupa en el mundo y estamos dejando de lado lo que es realmente el problema y esto para mí es el consumo de las drogas, las adicciones, más que estar echándose la bolita de un lado a otro, más que estar contabilizando las balaceras y el número de personas que caen por este problema. Yo centraría en gran medida desde la federación o como diputada federal mi atención en lo que es el problema de las adicciones. Al menos en mi municipio, en mi distrito, en el 15, hay miles de jóvenes consumidores de drogas que no saben cómo salir de la adicción. Hay cientos de familias que están dolidas, lastimadas, porque no tienen apoyo, porque no saben para dónde correr, no saben con quién hablar del problema, porque no hay centros para rehabilitar a sus hijos, no hay centros certificados de atención que de manera segura les ayude a salir del problema y a reconstruirse como familia. Gracias, candidata. Toca el turno a Mauricio Hernández del RCP por el Distrito 9. Mauricio, ¿cuál sería tu posición frente a la desaparición de la mayoría de los fideicomisos en México? Muchas gracias por esta tercera ronda. Yo definitivamente estoy a favor de la transparencia, de la claridad y estoy totalmente de acuerdo que se hayan eliminado esos fideicomisos. Eran mucha corrupción, no había claridad y sé perfectamente cómo se manejan esos fideicomisos, ¿verdad? Sé cuál es la finalidad. Finalmente eso es un negocio. No hay claridad, no hay transparencia, los recursos se van a otra parte y estoy totalmente de acuerdo de que se eliminen. Todos los ciudadanos tenemos derecho a estar informados, a estar enterados
qué es lo que sucede con nuestros recursos, saber exactamente, pedir información, qué es lo que sucede con estos recursos. Desgraciadamente, con los fideicomisos, tú puedes solicitar acceso a la información y por el solo hecho de ser fideicomisos no te pueden dar información. Así establecido en la ley. Entonces, es una cadenita, esto es una cadenita. Para que se acabe la delincuencia, pues se tiene que acabar la corrupción. Para que se acabe la corrupción, pues también es parte de acabar esto de los fideicomisos. Yo definitivamente aplaudo esta situación. Los fideicomisos públicos deben eliminarse. No los concibo como algo útil, hasta incluso perjudicial, porque desgraciadamente los recursos, los fideicomisos supuestamente los crearon para que haya continuidad en los programas, pero eso no sucede realmente. Los fideicomisos realmente son, como ya lo vimos en muchos casos, en muchos ejemplos, pues son utilizados los recursos para otro fin que no es el que realmente lo construyeron, ¿verdad? Que es un programa muy específico y es pura corrupción. Muchas gracias. Muy amable candidato, gracias por tu participación. Toca el turno a el candidato del Movimiento Ciudadano por el Distrito 15, Hugo Villaseñor Eslava. Le hacemos el siguiente planteamiento y es una pregunta muy interesante porque se maneja en dos vertientes. Dice la pregunta, si quedara electo como diputado federal, ¿pondría en marcha sus ideas y aportaciones? Y si no quedaría, ¿cuál es su aportación para la ciudadanía de Irapuato? Gracias. Claro que sí pondría en práctica mis aportaciones, ya que veo yo que son interesantes y que nos están dando buenos resultados. Una de las aportaciones que tengo es precisamente de lo de la salud, sí, que la salud sea gratuita, que sea en todo el país, para todos los mexicanos y que sea un beneficio universal, sí, que no sea algo que sea de primera ni de segunda, que sea para todos. Esa es una. La otra que quiero regresar, que quiero legislar es precisamente la del miércoles ciudadano. Anteriormente teníamos nosotros la oportunidad de platicar con nuestros gobernantes, teníamos la manera de decirles lo que no estábamos de acuerdo o de proponer algunas situaciones o de que nos resolvieran algunos problemas. Hoy que hemos estado recorriendo las calles nos damos cuenta de que esta es una verdadera necesidad, como que estos panistas se les ha estado olvidando que el pueblo es el que los manda, que el pueblo es el que los pone y que el pueblo es el que los quita. Y ya esa oportunidad de platicar con ellos ya no existe. Ahora se encuentran rodeados de guaruras, ¿verdad? Y ya no hay oportunidad de platicar ni de acercarse con ellos. El pueblo se está quedando olvidado y eso no está correcto. Tenemos que tener sensibilidad, tenemos que atender las necesidades. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que está sucediendo en las colonias si no las caminamos? ¿Cómo vamos a saber qué es la necesidad de la gente si no los estamos atendiendo? Nos dedicamos a hacer calles por todos lados, a hacer agujeros, nada más con fines políticos electorales, pero no para resolver los problemas. Yo los puedo invitar a todos estos panistas a las colonias que realmente necesitan para que vayan a ver cómo los tienen olvidados. No es justo porque ese pueblo también es México y todos somos México, no nada más unos. Gracias. Bueno, pues le toca para cerrar este último bloque de preguntas a Miguel Ángel Chico por Morena, del Distrito 15. Miguel, la pregunta que te toca es, ¿qué haría y qué propuestas legislativas ayudarían a reactivar la micro, pequeña y mediana empresa? Sí, primero quisiera de mi anterior intervención, que hablaba que para modificar la Constitución es el Senado y Cámara de Diputados, pero se necesita el 50% más uno de los congresos estatales para modificar la Constitución. En cuanto a esta pregunta, decirles a las señoras y a los señores empresarios, a los jóvenes empresarios, que de ninguna manera Morena está en contra de los empresarios. Morena busca reactivar la economía. Sabemos que la pandemia nos ha llevado a un tema
económico difícil, del cual tendremos que salir ahora que ya, pues, no hay que tener confianza, pero va pasando la epidemia y va pasando esta crisis. Es una muy buena pregunta, Toño. ¿Qué tenemos que hacer para apoyar a los micro, medianos y grandes empresarios? Bueno, tenemos que buscar en una legislación más acorde a lo que está pasando en el país. ¿A qué me refiero? Que la realidad nos lleva a presentar iniciativas para que reactive la economía y que los micro, pequeños, medianos, grandes empresarios, todos juntos podamos sacar adelante a México en esta reactivación económica que nos urge. Ha habido una campaña muy dura en contra de Morena, que estamos en contra de los empresarios, y habla que vamos a perjudicar el patrimonio de los mexicanos, de los profesionistas o de cualquier mexicano que tenga una propiedad. De ninguna manera, al contrario, en lo personal voy a legislar en esta próxima legislatura a favor de los empresarios. Sabemos su importancia y mi reconocimiento a las y los empresarios de Irapuato. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Ángel Chico. Con esta intervención cerramos esta tercera ronda. Vamos a un último corte comercial, no, todavía nos quedan otros, pero vamos a un corte comercial y regresamos a la última ronda de intervenciones. Muchas gracias. Regresamos con ustedes aquí desde el Hotel Hudson. Gracias al hotel por su apoyo, por todas las facilidades que nos han dado para llevar a cabo a través de MG Medios y por conducto de Coparmex Irapuato Salamanca este primer foro. Pues así nos hemos llevado ya 3 rondas, Toño. Ha sido un ejercicio interesante, escuchado, sobre todo hemos visto cara a cara y hemos conocido a los candidatos. Pero viene la parte final, yo creo lo importante, escuchar la propuesta que cada uno de ellos trae. Es importante, se diseñó este foro, la última de las rondas, es un tema libre, no hay una pregunta, es el momento para que ellos nos hablen de quiénes son, aunque ya lo han hecho a lo largo del foro en sus intervenciones, pero es un tema libre, tienen 3 minutos cada uno de los candidatos, también fueron sorteadas y toca el turno para aperturar esta última ronda de participación a la candidata del Partido Acción Nacional por el Distrito 15, nuestra compañera Itzel Josefina Valderas Hernández. Adelante, por favor. Gracias, Juan Elías, y gracias a todos por su atención. Es mi última intervención, 3 minutitos, voy a tratar de aprovecharlos. México está viviendo de lleno 3 crisis. La primera es en materia de salud, por la pandemia.
Es increíble cuántas y cuántas personas han fallecido en México a causa del coronavirus. En noviembre se autorizó la vacuna y desde diciembre inició el proceso de vacunación. Hasta ahorita, poquito más del 6% de la población ha sido vacunada. En su mayoría, pues son nuestros adultos mayores de 60 años. Van lentos, muy lentos. Por cada día que pasa y persona que se contagia y que fallece, es imperdonable. Nunca se los vamos a perdonar. Porque debido a la ineficiencia con la que han estado llevando a cabo el programa de vacunación, la gente sigue contagiándose. Los empresarios y toda la población sigue guardando la sana distancia, rehén también del cubrebocas. Se siguen perdiendo vidas y no hay ninguna justificación para el retraso o la ineficiencia en el programa de vacunación. Nuestros niños tampoco tienen vacunas, nacen y salen sin ser vacunados. En décadas nunca habían hecho falta las vacunas en México. Las personas que padecen cáncer, las personas que padecen afecciones cardíacas, quienes tienen familiares enfermos de diabetes, no tienen tratamientos, no hay medicamentos, sigue el desabasto, ni siquiera hay la atención médica de especialistas cuando va uno y lo solicita en el sector de salud nacional. Es verdaderamente una vergüenza el Sistema Nacional de Salud en México. La segunda crisis, pues es la económica, ya se empezó a resentir. Y sí, yo podría creer que Morena no está en contra de los empresarios. Claro que no, Morena no está en contra de los empresarios, pero tampoco los está apoyando. Llevamos más de un año en pandemia y no se ha liberado recurso para reactivar la economía. No se le está apoyado ni a las micro, ni a las pequeñas, ni a las medianas, ni a las grandes empresas. En eso ustedes no me dejarán mentir. La falta de dinero se resiente en los bolsillos de cada uno de los trabajadores y la falta de dinero también se resiente en la mesa de cada hogar. Ya no alcanza el recurso, me dice la gente, no alcanza el billete de 200 pesos para darle de comer a mi familia. ¿Y cómo va a alcanzar si la gasolina está mucho más cara? ¿Cómo va a alcanzar si el gas cuesta más de 700 pesos? ¿Cómo va a alcanzar si los productos de la canasta básica están por las nubes? El kilo de tortillas 18 pesos, el kilo de huevo más de 40. ¿Cómo va a alcanzar? No, Morena no está en contra de la reactivación económica, simplemente no está reactivando el país económicamente hablando. Y la tercera crisis que vive México así es en materia de seguridad. Una sola vez vinieron y hubo cambios inmediatos. Por eso les pido votar por el Partido Acción Nacional y sus candidatos como Jorge Romero en el 9 y su servidora en el 15. Pues muchas gracias, Itzel, por tu intervención. Toca el turno para Carlos Montiveller, del Distrito 15, por el PRI. Gracias. Bueno, pues hemos hablado de los errores de los gobiernos actuales, pero yo creo que no debemos de caer en lo que está cayendo el señor presidente, de nada más estar hablando de lo que hicieron mal y no toma acción. Yo creo que hoy más que nunca los legisladores y la gente que lleguemos debemos de ser responsables. Yo invito a que todos los candidatos que estamos el día de hoy firmemos un pacto ante notario y que lo cumplamos, que la persona que llegue a ser el diputado federal por el Distrito 15 cumpla con las promesas que estamos haciendo en campaña. Es triste ver la apatía de la gente hacia sus políticos. Llega uno y dicen los mismos políticos, las mismas mentiras, estamos cansados de promesas, no nos prometen. No tenemos que prometer, tenemos que actuar. Yo voy muy enfocado por mi vocación, conocida por muchos de ustedes, a reactivar el campo. El campo ha sido olvidado desde hace muchos años. Recuerdo que anteriormente decíamos que cuando al campo le iba bien, a Irapuato le derrochaba lana, y sí es cierto. Hoy el campo está abandonado, el campo en Irapuato está abandonado. Recuerden que Irapuato depende más del 60% de la agricultura. Tenemos que reactivarlo bajo los apoyos. Han quitado 17 apoyos, ahorita no hay ningún apoyo. Han quitado apoyos sociales que tanto ayudaban. Yo de veras, llegando tenemos que proponer la activación económica a través de la obra pública y la obra privada. Recuerden que la obra pública siempre genera riqueza a constructores, a mano de obra, etcétera. El gobierno actual no ha hecho una sola obra. No es posible que las obras faraónicas estén usando mano de obra de los militares, que ellos fueron educados precisamente para resguardar la soberanía nacional. Hoy México está en una encrucijada. México ha batallado mucho por su democracia. Hemos pasado
se vio en el 2020 de un partido de muchos años en el poder a la alternancia. Regresamos a la alternancia. Hoy le damos la oportunidad a otro partido porque somos un país democrático, somos un país que vota por sus candidatos. Lamentablemente, la persona que está hoy rigiendo los destinos de México quiere desaparecer todas las instituciones que de alguna forma le hacen contrapeso. No se vale. Yo creo que hoy, este 6 de junio, debemos de hacer conciencia, que debemos de votar por la alternancia, por el contrapeso, que vean ustedes en sus candidatos a los mejores perfiles, quién debe de ir a representarnos y por qué, quién cumple con las expectativas. No podemos dejar de salir a votar este 6 de junio. No quiero, y ustedes lo saben como empresarios, como jóvenes, como jefas de familia, no se vale lo que va a pasar si no ponemos un alto. Muchas gracias. Muchas gracias al candidato del PRI, Carlos Montiveller, y tiene el turno Carlos Iván Ponce Montaño del Movimiento Ciudadano por el Distrito 9. Muchas gracias. Así como no les vamos a perdonar la muerte de miles de personas que murieron en la pandemia y que han muerto durante esta pandemia, tampoco les vamos a perdonar las miles de afectaciones que le hicieron a los comerciantes aquí en Irapuato. No les dejaron trabajar, así como a pequeños microempresarios que les cerraron sus fuentes de trabajo y tuvieron que despedir a muchos trabajadores. ¿Por qué escoger o por qué elegir entre la vieja política que ya tuvo la oportunidad de gobernar este país y no lo hizo correctamente? ¿Y por qué escoger a la vieja política que nos está gobernando hoy en día y que no ha resuelto los problemas del país? Que al contrario, vamos en retroceso. Somos una alternancia, Movimiento Ciudadano, somos una opción real de gobierno. Soy Iván Ponce, candidato a diputado federal, que no soy un improvisado, tengo mucho tiempo recorriendo la gestión social. Soy activista social que defiende las causas de la gente, que defiende y estoy en defensa de la democracia de este país. ¿Por qué escoger entre los que ahora traen las soluciones para resolver los problemas que tanto nos aquejan al país y cuando estuvieron y cuando están no lo han hecho? ¿Por qué volver a confiar en ellos si nos han defraudado como mexicanas y como mexicanos? Yo quiero ser diputado federal para exigirle al presidente de la República que escuche a todos los actores de este país, que escuche al sector empresarial, que escuche a todas las voces, a todos los contrapesos en este país, que escuche a todas las fuerzas políticas. Quiero exigirle al presidente de la República, y no a su cuarta T porque esos ya se van, pero a él sí se va a quedar otros 3 años, exigirle que regrese los programas sociales que tanto beneficiaban a la población mexicana, y que en esta crisis, en esta coyuntura por el cual estamos pasando todos los mexicanos, se necesita este tipo de programas. Prospera era uno de ellos. Prospera tenía 3 componentes esenciales: educación, alimentación y salud. Se los quitaron, se los arrebataron, que era un derecho que tenían las mexicanas, las jefas de familia, los jóvenes. Este gobierno divide desde el núcleo familiar, les quitó las becas a las mamás, que ellas administraban ese recurso para dárselos directamente a los jóvenes. ¿Qué hace un joven a los 15, 16 años recibiendo dinero en efectivo? En su mayoría van y se lo gastan en vicios, no en su educación. Desde ahí estamos mal, desde ahí tenemos que redireccionar las políticas sociales, los programas sociales. Vuelvo a repetirlo, Prospera en este momento, en la crisis económica en la que estamos pasando, era de gran y necesitamos regresar a ese tipo de programas para ayudar a los empresarios también a amortiguar la crisis económica. Gracias. Toca el turno a nuestro candidato Mauricio Hernández de RSP del Distrito 9. Buenas tardes. Hice una pequeña recopilación de algunas preguntas que se hicieron aquí a los demás candidatos y voy a dar respuesta a algunas de ellas y también voy a hacer algunas aportaciones, propuestas de campaña que estamos promoviendo. Bueno, en cuanto a la
hice una pregunta en cuanto al aborto. Yo estoy en contra del aborto, pero también entiendo que la situación hay situaciones muy especiales, muy específicas. Por ejemplo, en caso de violación, en caso de enfermedad congénita del bebé, en caso de que esté en peligro la vida de la madre. Son casos muy específicos que se tienen que analizar, ¿verdad? Pero en general estoy en contra. Estoy también consciente y creo que sí se puede acabar con la corrupción. En Hong Kong crearon una ley donde en un principio había mucha corrupción, entonces crearon esta ley y así, se acabó la corrupción, pero es medidas drásticas, no estoy hablando de cosas suavecitas. También podemos hacer cosas más eficientes, un gobierno más ligero, más eficiente con la tecnología, la modernización, y hasta podríamos, ¿por qué no?, poco a poco, de manera gradual, con las reformas que se vayan dando para que podríamos incluso hasta seguir siendo un Estado democrático, pero podríamos ser hasta un Estado único también. Eso podría ser también una propuesta a largo plazo. De las funciones del Ejecutivo, de los diputados, pues está legislar, gestionar y fiscalizar, ¿verdad? Básicamente, pues las tres áreas son las que tenemos que impulsar de manera conjunta. Estoy convencido de que se deben acabar los plurinominales, totalmente convencido, y podría ser hasta un diputado de elección de mayoría relativa por cada 1.000.000 de habitantes, ¿verdad? Que serían más o menos 126 diputados en lugar de 300. Somos demasiado gasto. Yo soy un ambientalista, soy secretario del Consejo Directivo de una asociación civil que se llama Fundación Mundo Verde. Tenemos varios programas que mantenemos con recursos propios. Entonces, soy un promotor de la ecología. Y algunos ejes que queremos manejar como diputado es la ecología, protección animal, la educación, los valores, economía, apoyos a las pequeñas empresas, la seguridad, el combate enérgico a la corrupción, apoyo al campo. Yo tengo orígenes en el campo, mi abuelo era campesino y nací en un rancho, entonces pues me gusta el campo y conozco las necesidades del campo. Combate a la corrupción, la autonomía a favor de mis representados. Si hay una ley, una iniciativa que no nos conviene, pues tendríamos que tomarlo en cuenta. Soy una persona nacionalista y los invito a votar por redes sociales progresistas. Somos un partido capitalista, somos un partido nuevo formado por empresarios. Muchas gracias, candidato. Muy amable, gracias. Toca el turno en esta ronda al candidato del Partido Acción Nacional por el Distrito 9, Jorge Alberto Romero Vázquez. Adelante, Jorge. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Primero que nada, quisiera agradecer por todo el tiempo que nos dieron, este gran espacio aquí en Coparmex. Y quisiera nada más tomar un poquito de tiempo porque no alcanzamos en la intervención pasada acerca de lo que me preguntaban del arma en los policías, que se la lleven a su casa. Este es un punto que se está discutiendo actualmente y hay dos situaciones. Por un lado, las personas que dicen que sí, que están capacitados. Yo creo en los policías guanajuatenses, pero habría que evaluar los policías de otros estados. Y la otra parte en las que dicen que no, porque este sector es de los que más quejas y denuncias tienen ante derechos humanos. Y quiero cerrar con esta parte y muy importante en la cuestión económica. En estar en Coparmex y no hablar de economía, pues a mí se me haría todavía una falta de respeto. Y decirles que votar por el PAN es votar por la economía, votar por la inversión, votar por el empleo, votar por el bienestar de cada una de las familias, y eso es lo que vamos a ir a hacer allá a la Cámara de Diputados. Les puedo decir mis propuestas que van encaminadas precisamente a promover la inversión. Hoy les comento que queremos hacer una ley de primer empleo, el reactivar a todo ese sector joven que tanto nos pide ayuda y que por supuesto tiene las ganas, tiene toda el hambre de seguir creciendo. Puesto que a los jóvenes guanajuatenses, también a todos los jóvenes mexicanos, no les gusta que les regalen el dinero como con becas Jóvenes Construyendo el Futuro, nada más por el simple hecho de ser jóvenes y no estar realizando algún labor. Al joven guanajuatense le gusta ganarse el dinero con el esfuerzo, el sacrificio y el gran valor. Segunda propuesta, el voto electrónico en los comicios electorales. Hoy lo veo por dos situaciones principales. La primera, en la cuestión de que es un costo elevado en la impresión de las papeletas y esto lastima a la ecología
Y la segunda parte también muy importante, que puede existir todavía algunos errores en el conteo y una cuestión digital lo reduciría totalmente. Tercera propuesta y encaminada también al tema de la economía. Promoveremos la situación de una zona metropolitana entre Silao e Irapuato, que es mi distrito, para promover el tema del empleo, de la capacitación, de la industria y que todo esto también ayude a cada uno de los guanajuatenses. Finalmente me gustaría decirles que yo soy de una frase: el éxito de un país consiste en que en el mismo tiempo y en la misma dirección hacer que los trabajadores trabajen, que los funcionarios funcionen, que los empresarios emprendan, pero yo me atrevería a agregar que los ciudadanos de Irapuato y de Silao no solamente funcionen y emprendan, sino que trabajen con pasión, con entusiasmo que da vida, con la fuerza de la verdad y el vigor del espíritu. Voten por los mejores candidatos, voten por el PAN, voten por Itzel Balderas, voten por Jorge Romero y voten también por la próxima presidenta municipal, Lorena Alfaro. Voten PAN. Gracias. Pues damos continuidad ahora con el turno de Miguel Ángel Chico, de Morena por el Distrito 15. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, aquel que busque ser legislador debe respetar la ley, debe respetar las reglas. Incluso en este panel, cuando yo recibí la invitación, que acepté gustoso, se hablaba de que estaba prohibido el proselitismo. Yo he visto aquí que se ha pedido el voto. Se está violentando lo que se pidió en este panel. Yo lamento mucho, pero hay que ver si estas reglas de un panel tan importante, pero que es un panel pues que nos lleva a construir la democracia, ¿por qué no decirlo? Pues lo primero es que hay que hacer es respetar las reglas del mismo y no se está haciendo. Pero en fin, cada quien sabrá por qué está haciendo proselitismo cuando estaba muy claro que no podíamos pedir el voto ni hacer proselitismo de ninguna manera. Entonces, aquel que se aprecie de querer ser legislador, lo primero que tiene que buscar es respetar la ley y respetar las reglas, en este caso, de este panel. Se ha hablado mucho del gobierno de la República. Caray, pues tiene su opinión, pero yo estoy recorriendo las calles de Irapuato y si supieran lo que piensan de ellos, les daría vergüenza tan solo pedir el voto como lo están haciendo. Tienen Irapuato sumido en la inseguridad, tienen Irapuato sumido en la pobreza, tienen Irapuato sumido en la corrupción. Y además, en Guanajuato somos de los últimos lugares en educación media y media superior. No son datos de este servidor, son datos internacionales y datos internacionales. En educación superior ocupamos el lugar número 29, es una vergüenza. Y en el lugar de la educación primaria, ocupamos el lugar número 28. Somos el estado que menos paga, o de los promedios que menos paga a los obreros guanajuatenses. En el tema de salud, estamos apenas en la media nacional y no pueden presumir, como lo hacen en sus spots, que son muy buenos en salud. Somos el primer lugar en homicidios dolosos. Síganle echando la culpa a la Federación sin asumir su responsabilidad. Por eso tienen un procurador que va a durar 19 años, caso internacional inaudito. Un gabinete de seguridad fracasado, como han fracasado los gobiernos de acción nacional en Irapuato y en Guanajuato. Por eso, aunque les duela, la 4T va a aterrizar aquí en Irapuato. Gracias. Muchas gracias, candidato. Bien, y para cerrar esta cuarta y última ronda, queremos invitar al candidato de Movimiento Ciudadano por el Distrito 15, Hugo Villaseñor Eslava. Tiene su turno, señor candidato. Sí, gracias. Muy buenas tardes otra vez. Soy Hugo Villaseñor, soy empresario. Nunca he participado en política ni he tenido puestos públicos. A mí no me pueden echar en cara, como lo están haciendo unos políticos de aquí, que las políticas están mal. Sí están mal, efectivamente, pero están mal por los resultados que ellos dieron.
no por los resultados que estamos haciendo nosotros. Lleva 18 años la candidata diputada de política que nos diga qué es lo que ha hecho, cuáles fueron sus resultados, qué es lo que está proponiendo, porque yo no oí ninguna propuesta. Yo la verdad, no sé si sea tonto o qué me haya pasado, pero yo no oí ninguna propuesta, ¿sí? Y estoy plenamente seguro de que el problema que tiene Irapuato es precisamente del Estado de Irapuato. Y el Estado de Irapuato es libre y soberano, ¿sí? Yo sé perfectamente bien que el presidente de la República tiene que intervenir en determinadas cosas, pero no es la culpa de que la situación de la delincuencia no se esté resolviendo. El problema de la delincuencia en Irapuato es precisamente porque tenemos un fiscal muy malo, y todos lo sabemos, y tenemos una situación donde las cosas no se resuelven. Aquí tenemos una serie de situaciones muy cercas con nuestro presidente municipal, que no ha hecho nada. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué beneficios hemos tenido en 9 años de gobierno que ha tenido nuestro presidente municipal? 24 años de gobiernos panistas, y nada más han hundido a Irapuato en la miseria. Y si no, yo los invito a que hagamos recorridos, que no nos vengan y nos platiquen, que no vengan y nos cuenten. Vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Ya basta de seguir soportando a estos politiquillos que no viven más que de eso, son vividores del sistema. Ya no podemos seguir adelante. El PAN lleva 30 años en Guanajuato, 30 años lleva en Guanajuato. ¿Y qué es lo que hemos logrado? ¿Qué lugares tenemos? Tenemos un honroso 5º lugar en seguridad mundial, y de eso presumen. De esos de lo que nos hablan, de esos de lo que nos dicen. A mí me daría vergüenza decir todavía que voten por el mejor, que respeten las leyes, que se respeten ellos, que respeten al pueblo y que hagan las cosas que el pueblo les pide, ¿sí? Porque se están muriendo de hambre. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando ya estamos llegando no a la luna sino hasta Marte, nuestros politiquillos de aquí no puedan poner agua, drenaje, luz, pavimentación en esas colonias? Y ya estamos llegando hasta Marte. Imagínense qué retraso traemos. Son tan malos que nada más aguantaron 12 años en el Poder Federal. 12 años nada más. No pudimos aguantarlos más tiempo, ¿sí? Precisamente porque su ineficiencia. Ha tocado al PRI gobernar durante más de 70 años. ¿Y qué hemos tenido? Muchas gracias. Retrocesos. Muchas gracias, señor candidato. Qué amable, gracias. Hemos concluido entonces con la 4ª ronda. Vamos a ir a nuestro último corte comercial. Les recordamos que quienes quieran ver la transmisión queda a través de YouTube por MG Medios. Ahí pueden consultar en el momento que quieran esta transmisión completa. Vamos a corte y regresamos. Bueno.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un foro muy interesante, hemos escuchado propuestas diversas desde planteamientos, cada uno desde sus ópticas, y eso es lo interesante, conocer diferentes plataformas, puntos de vista, conocer a los candidatos de los diferentes partidos. Simplemente haremos una aclaración que nos lo solicitan los representantes de algunos partidos políticos. Esto en función al comentario que hiciera el candidato Miguel Ángel Chico de Morena, en el sentido de que se ha violado el foro. No se ha violado el foro, es decir, las reglas eran muy claras y son muy claras. No se permite hacer proselitismo a 1 kilómetro de aquí. Nos referíamos a que no viniera gente externa con porras o con pancartas o que estuvieran al interior o aquí afuera del salón. Evidentemente esa era la postura del foro. Evidentemente solo lo queremos aclarar, no ha habido una violación. El foro estaba diseñado de esta manera y se han cumplido con las reglas. Y bueno, pues no hay momento que no se cumpla, Toño, estamos llegando a la parte final y creo que ha sido un ejercicio rico en la democracia y que nos permite a Coparmex dar la cara frente al electorado. Sí, pues llegamos al final y nos toca agradecer por su generosidad y su apertura a los candidatos presentes, ya que como decíamos al principio, no todos tuvieron la apertura de aceptar la invitación. Ese tema del 3 de 3 a muchos les hizo ruido y tal vez por eso no quisieron presentarse ante la ciudadanía. Por lo tanto, agradecemos mucho a Jorge Alberto Romero Vázquez, que va por el Distrito 9 del PAN. También agradecemos a Carlos Iván Ponce Montaño, de Movimiento Ciudadano, por el Distrito 9. A Mauricio Hernández Bustamante del RSP por el Distrito 9 y por el Distrito 15 a Itzel Josefina Valderas Hernández por el Partido Acción Nacional, José Carlos Montiveller Sapien también por el Distrito 15 por el Partido Revolucionario Institucional, a Hugo Villaseñor Eslava por el Movimiento Ciudadano también del Distrito 15 y a Miguel Ángel Chico Herrera de Morena por el Distrito 15. Gracias a todos ustedes por su apertura. Un aplauso, por favor. Y sus ganas de estar aquí. Muchísimas gracias a todos por su paciencia, por su buen comportamiento. La verdad que nos sentimos muy honrados de tener aquí en el Hotel Hudson invitados de primera línea, gente cercana a los empresarios de Irapuato, pero a través de las redes, a través de MG Medios, hay mucha gente que está siguiendo en las colonias, en las comunidades, seguramente estarán siguiendo y muy interesados en seguir participando. Gracias a quienes nos han dejado sus mensajes en redes sociales. Habrá algunas que haremos llegar oportunamente a los candidatos para que ellos les den el seguimiento. Y bueno, Toño, pues hay mucha gente que está atrás de un foro que ustedes no los ven, pero existen maquillajes, gente de iluminación, gente de cámaras, gente de floor manager, en fin, una gran cantidad. A todo el staff de Coparmex, gracias por este apoyo, al coordinador general del proyecto, Jaime Chávez, que nos ha acompañado, gracias por estar aquí con nosotros, y pues no nos resta más que invitar al próximo foro o a los próximos foros, Toño. Sí, recordar que el siguiente foro, el martes 11 de mayo, tendremos sobre el mismo esquema, pero a los diputados locales, a los candidatos a diputados locales, y el martes 25 estamos abriendo foro para los candidatos a presidente municipal. Veremos quién toma la invitación, a quién le llama su transparencia, sus ganas de hacer contacto a la ciudadanía, y aquí esperamos a todos que nos sigan por las redes y que nos acompañen en este foro. Muy amable, Toño, pues estamos llegando a la parte final, no sin antes agradecer e invitarlos para que sigan con nosotros a través de MG Medios. El canal de Irapuato, desde el Hotel Hudson, un evento en vivo, el primero de 3. Gracias de manera muy especial a todos y cada uno de los consejeros o todos los miembros del Consejo de Coparmex que están aquí presentes. Verdaderamente la presencia de ellos como consejeros, como parte importante de este órgano colegiado que es Coparmex, es fundamental. Gracias por su tiempo, compañeros consejeros, y aquí los esperamos ver en los próximos ejercicios. Y a los candidatos, desearles la mejor de las suertes. Todavía queda días de campaña, a gastar suela
y muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos damos una foto, Carlos, no? Por favor.